cuando una planta está enferma. ¿Cómo investigamos si una planta está enferma? Aquí tenemos una diapositiva donde podemos ver el movimiento de savia elaborada y savia no elaborada hasta la planta. ¿Con qué propósito? Con el propósito de un almacenamiento de grasas, proteínas y azúcares. ¿En qué lugar? En los frutos y en la semilla. También podemos observar la presencia del sol, que lo que provoca es un proceso de fotosíntesis en la planta, y este proceso fotosintético hace que se muevan azúcares a lo que son las raíces y algunas otras sustancias, ¿va? Lo que son carbohidratos, proteínas, ácidos carboxílicos y entre otros. Entonces, también la planta puede también realizar procesos de transpiración por medio de los estomas, procesos de respiración para extraer CO2 y poder realizar algunos procesos como lo que son la fotosíntesis y la respiración, ¿no? Entonces, una planta básicamente lo que hace es que en las, en las hojas finales, con las hojas nuevas, se está localizado lo que es el tejido merestemático. En este tejido merestemático, el cambio divide y diferencia a medida que la planta lo necesita y está formando su propio crecimiento y desarrollo. Entonces, diferentes tipos de células especializadas absorben agua, así como observan aquí en las raíces, absorben agua y nutrientes del suelo, y lo que hacen es traslocar esa agua y esos nutrientes como el nitrato, como el calcio, como el magnesio, como el ácido sulfúrico y otras sustancias, son traslocadas a todas partes de la planta para poder realizar los diferentes procesos de crecimiento y desarrollo vegetativo. Y también en las raíces se almacenan lo que son azúcares con el objetivo de producir semillas y otros órganos reproductivos. ¿Con qué objetivo? Para perpetuar su especie, ¿va? Como instinto de sobrevivencia y multiplicación, para que la especie permanezca viva. Entonces, cuando, cuando la planta deja de realizar cualquiera de estos procesos, entonces podemos decir que la planta se encuentra enferma. Entonces aquí tengo el concepto de lo que es enfermedad. Aquí está en negro en esta diapositiva. Entonces nos dice que cualquier disturbio provocado por un organismo o por un factor ambiental, y si interfiere con la formación, traslocación, utilización del alimento, nutrientes, ya sean de minerales o del agua, de tal manera que la planta cambia de apariencia y rinde menos que una planta normal y sana de la misma variedad, podemos decir que la planta está enferma. Entonces, yo voy a preguntar en este momento, ya lo pueden decir por el audio, por el chat, ¿cuándo una planta está enferma? Vamos a ver quiénes me responden. Características no típicas de la especie y eso afecta su rendimiento también. Cuando se manifiestan cambios en su forma fisiológica o en su comportamiento. Entonces, cada vez que alguien les pregunte o cada vez que ustedes quieran dar un concepto de una enfermedad enferma, vamos a pensar básicamente en esta imagen que tengo aquí. En los procesos de respiración, en los procesos de movimiento y en los procesos de intercambio de nutrientes a nivel de la planta, si se están realizando o se están llevando a cabo cada uno de esos procesos. Entonces, eso es básicamente cuando una planta se encuentra enferma. Vamos a revisar porque tengo una respuesta más en el chat que no leí.
Nos dice Darío, cuando manifiesta cambios en su forma y las podemos ver a simple vista. Es muy correcto, ¿verdad? Muy acertados los comentarios que nos están dando. Entonces vamos a cerrar ahí. Yo creo que les ha quedado claros y logramos comprender y logramos entender todo. En qué momento podemos decir que una planta está enferma. Ahora bien, ahora vamos a ver cuáles son los componentes que permiten que se origine una enfermedad. Entonces, perdonen. Entonces aquí tenemos dos imágenes nuevamente. Tenemos una imagen que podemos observar una planta sana. La mitad de la planta está sana. Aquí podemos ver las hojas están absorbiendo la luz, las hojas están absorbiendo dióxido de carbono, las hojas están realizando sus procesos de respiración, su sistema reproductivo está activo y el crecimiento también está bien desarrollado, las raíces están absorbiendo nutrientes y esto le permite que todo esto sea saludable. Entonces, cuando una planta está enferma, sucede lo opuesto, las raíces dejan de traslocar lo que son nutrientes, las hojas dejan de absorber la luz y realizar los procesos fotosintéticos, podemos ver daños en las hojas, podemos ver daños en el tallo, los frutos pueden ver perjudicados y los tejidos de crecimiento están perdiéndose. Entonces, eso es los dos escenarios de cuando tenemos lo que es una planta sana versus una planta enferma. Yo creo que esto es el mejor, es el mejor esquema o la mejor figura para poder definir la planta sana y la planta enferma. Pero bien, ¿cuándo ocurre o cómo se origina una enfermedad? Es la pregunta. Pensando en ese triángulo que está ahí, vamos a ver qué nos dicen. Pueden abrir los micrófonos. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo se origina una enfermedad? En los cambios de temperatura, ingeniero, por lo general, siempre cuando hay cambios de temperatura, una planta... Aquí está, mire, el ambiente favorable. Correcto, el ambiente favorable. Vamos a ver el resto que dice. ¿Cómo se origina una enfermedad? Cuando hay demasiada humedad en el lugar donde está la planta instalada o plantada. Aquí podemos observar en el triángulo tres componentes, miren. Uno color amarillo, uno color azul y otro color verde. Me están diciendo dos ya de ustedes, no sé si es la misma persona, que eso sucede cuando hay cambios de temperatura y cuando hay mucha humedad. Pero eso está relacionado solamente con el ambiente. Ingeniero. O sea, la planta es susceptible cuando tiene sus defensas bajas. Ingeniero. Dígame. Y también podría ser como cuando uno no rota los cultivos, sino que todo el tiempo se está sembrando en la misma área, o no afecta eso. Ok, ahí está hablando del patógeno. Entonces, el patógeno es virulento. Entonces, hay tres componentes que originan una enfermedad. Número uno es el ambiente es favorable, es decir, hay patógenos que se desarrollan en ambientes secos, en ambientes totalmente resecos, de mucho sol o de altas temperaturas. ¿Va? Por ejemplo, los famosos mildew. Esos mildew que causan daños en lo que es la sandía, el melón, en los pepinos y en algunas calabazas o algún otro tipo de lo que son cultivos rastreros. Entonces, también pueden aparecer enfermedades en ambientes opuestos a lo que es altas temperaturas, sino a bajas temperaturas, como es el caso de la Phytophthora infesta, que es el tizón tardío en tomate, en papa. El tizón tardío también está presente en lo que es la berenjena. Entonces, una enfermedad propia de lo que son las solanáceas. Entonces, este tizón tardío, Phytophthora infecta, está en zonas donde hay altas humedades o
bajas temperaturas, ¿verdad? Entonces, la enfermedad se origina en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el ambiente, el hospedero, que es la planta, y el patógeno. ¿Cómo es el patógeno? El patógeno es virulento. ¿Qué significa virulento? Que tiene alta capacidad de causar daño o de introducirse al cultivo. Entonces, esos son los componentes que se originan a lo que es la enfermedad. Por eso podemos ver aquí el triángulo de la enfermedad conocido, ¿va? Muchas escuelas o muchas teorías en el mundo establecen que no hay un triángulo de la enfermedad, sino lo que existe es un rectángulo de la enfermedad. ¿Por qué un rectángulo? Porque también ubican en ese triángulo otro componente que es el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué el hombre? Porque el hombre es el que causa los monocultivos, o es el que llega a invadir las áreas donde antes no se producían. Pero en esta clase solamente vamos a establecer que los componentes que originan una enfermedad son tres, como es el ambiente favorable, el patógeno virulento o con alta capacidad de causar daño o enfermedad, y la planta que es susceptible. Una planta es susceptible cuando, ahí lo explicaban algunos en el chat, en el caso de Sobalbarro se refirió a lo que es la poca disponibilidad de algunos nutrientes. Otros de ustedes hablaban acerca de lo que es la debilidad de las plantas. Entonces, casi siempre una planta mal nutrida o una planta con pocos minerales, con poco disponibilidad de agua, siempre va a ser más susceptible o estará más expuesta a enfermarse. Entonces, estos son los tres componentes que originan una enfermedad, y vamos a continuar. No sé si les quedó claro. Ingeniero. Dígame. Sí, solamente como un aporte, más o menos como yo entiendo lo del triángulo, ¿verdad? La parte de los hospederos susceptibles es cuando la planta, ¿verdad?, está expuesta a diferentes plagas que pueden atacar a la planta, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que en algunos módulos nos hablaban de que hay algunas plagas que pueden dejar rastros o pueden ser paso para que puedan atacar patógenos virulentos. O sea que por eso es como un triángulo, porque para que pueda haber un virus o para que un virus pueda atacar la planta, primero tiene que haber algo o alguien que le dé el paso para poder ingresar a la planta. Entonces, más o menos es lo que entiendo. Ok, no, está bien. Existen, cuando se habla de los hospederos se refiere a la planta. Si la planta está débil, tiene la capacidad de enfermarse. Es como ahorita el tema del coronavirus. El que esté con las defensas bajas es el que está más propenso para que le pegue el coronavirus. ¿Por qué? Porque está el ambiente favorable. El hospedero, en este caso, es el que recibe la enfermedad. En este caso de las plantas, es la planta. Si tiene menos defensas, entonces está más susceptible a acarrear enfermedad. Pues las enfermedades no solamente son transmitidas por el hombre, también las enfermedades vienen en la semilla, las enfermedades vienen por el viento, las enfermedades vienen por la lluvia, la salpicadura de la lluvia que pega en el suelo y salpica la planta. Esa salpicadura tiene esporas de algunas enfermedades que son del suelo, como ser Fusarium, Phytophthora, Phytium, esclerosis o esclerotium, que son algunos de los microorganismos que envían desde el suelo estas enfermedades a la planta. También son transmitidas por animales, son transmitidas por el viento, son transmitidas por insectos, son transmitidas por maquinaria, esas máquinas que preparan suelo de un vecino y traen esos arados a nuestro suelo, ya vienen con esporas de algunos hongos o con algún otro tipo de enfermedades. Entonces, el hospedero es la planta y el patógeno siempre va a ser virulento, ¿verdad? Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando pensemos en el origen de la enfermedad, cómo se origina una enfermedad, cómo da inicio a una enfermedad, tenemos que pensar siempre en este triángulo y poner en cualquier parte del triángulo cualquiera de estos componentes, no importa el orden. Siempre el ambiente tiene que ser favorable,
el hospedero tiene que ser susceptible y el patógeno virulento. No sé si, pero vamos a revisar el chat. ¿Cómo podemos contrarrestar esta enfermedad en las plantas? Eso lo vamos a ver ya en el segundo. Este es el primer parcial, ¿va? Segundo parcial es hongos y bacterias. Tercer parcial es nematodos, virus y otras, ¿va? Entonces, en el segundo y tercer parcial vamos a estar hablando específicamente de cada uno de los microorganismos que causan enfermedades en las plantas, y al momento de estudiarlos vamos a determinar cómo los vamos a contrarrestar, ¿va? Así que para Francisco Pérez, ahí en el segundo periodo vamos a estar bien empapados y ustedes van a tener mucha información para poder estudiar, porque ya tengo buenos materiales que les van a servir para poderse defender el día de mañana y poder tener un buen criterio técnico y ser buenos profesionales en el campo laboral y profesional. Y si les toca enseñar, ser buenos profesores. Entonces vamos a continuar con las características de una enfermedad, ¿va? La enfermedad tiene 4 características específicas que son, es fisiológica, es progresiva, es anormal y es dañina. Entonces, ¿cuándo decimos que la enfermedad es fisiológica? Cuando causa desórdenes en el metabolismo vegetal, en los procesos de absorción y translocación y fotosíntesis. Entonces, ahí preguntaban cómo podemos saber si una enfermedad es causada por un origen biótico o abiótico. Entonces, ahí vamos a tener alguna respuesta, ¿va? Entonces, la enfermedad es fisiológica cuando nos causa desórdenes en el metabolismo en componentes de absorción, translocación, fotosíntesis y respiración, y haces vasculares, ¿va? Como es xilema y floema, savia elaborada y no elaborada, no está llegando la savia a los tejidos meristemáticos, que son los tejidos de crecimiento. La enfermedad es progresiva, es decir, no es estática. Entonces, es cuando se dan una serie de reacciones sucesivas y continuas, es decir, primero empieza un amarillamiento, después se va necrotizando de manera regresiva, es que es de arriba hacia abajo, de manera progresiva, que es de abajo hacia arriba. Entonces, eso puede ser una enfermedad progresiva, ¿va? Cuando se van dando diferentes síntomas en el desarrollo de la enfermedad. Una enfermedad es anormal porque existe una alteración fisiológica, morfológica de la planta, es decir, cuando hay un cambio repentino en lo que es la fisiología y la morfología de la planta, cuando las hojas se quedan enanas, cuando la planta se queda enana, cuando el tallo crece de manera desordenada o de manera acelerada. Ese puede decir que es una enfermedad normal. Y una enfermedad dañina cuando los órganos o la planta en su totalidad causa marchitamiento, muerte, quemado, entre otros. Entonces, esto es básicamente lo que es las características de la enfermedad. Y a continuación vamos a hablar acerca de los agentes que causan una enfermedad. Entonces, ahí me estaban preguntando algunos de ustedes en el chat. Vamos a ver quién fue el que me preguntó. ¿Cómo diferenciar una deficiencia de una enfermedad? Entonces, existen 2 componentes que causan enfermedades. Componentes bióticos, que son los procariotes, que son los hongos, los eucariotes, que son las bacterias, los virus, y aquí donde tenemos aquí plantas superiores o plantas parásitas, también tenemos que ubicar a los nemátodos, ¿va? Tenemos que ubicar dentro de los eucariotes, también tenemos que ubicar a los micoplasmas y a los molicutis, que son otros microorganismos vivos. También aquí tenemos que ubicar a los protozoarios, que son otros microorganismos que nos causan enfermedades. Entonces, estos son los agentes vivos que nos causan enfermedad. Ahora bien, ¿cómo diferenciar, dice el compañero ahí, entre una deficiencia de una enfermedad? Entonces, ahí es donde viene el estudio de lo que son cada uno de los componentes, ¿va? Los agentes abióticos o no vivos que nos causan enfermedad son las temperaturas elevadas o altas, deficiencia o exceso de algún nutriente también nos va a causar un daño.
contaminantes o, en el caso de contaminantes, pueden ser agentes o sustancias químicas que pueden quemar o causar algún daño en la planta, y prácticas agrícolas inadecuadas. En este caso podemos decirnos también, nos podemos referir a lo que son las malas aplicaciones o intoxicación por agroquímicos. Entonces, vamos a estar estudiando los que quieran saber un poco más acerca de las enfermedades que causan los componentes no vivos y los que son causadas por componentes vivos. En la práctica de laboratorio número 3, que es la próxima semana, ustedes me van a dar pues una investigación en el reporte que me van a enviar. Ahí me van a investigar todas las enfermedades causadas por deficiencia y exceso de nutrientes, todas las enfermedades causadas por exceso y falta de humedad, todas las enfermedades causadas por hongos, por bacterias, por virus, por plantas superiores. Ahí me las van a describir ustedes en ese informe. Ahí más o menos vamos a ir despejando algunas dudas. Entonces, esto es lo que respecta a lo que es los componentes que causan alguna enfermedad. Aspectos a considerar en el estudio de una enfermedad. Entonces, en la enfermedad se consideran 5 aspectos fundamentales para estudiarla. Número 1 es la sintomatología. ¿Qué es la sintomatología? Son los diferentes sucesos que suceden, valga la redundancia, en la planta, ya sea de manera interna o externa. La etiología se refiere al origen o al estudio de lo que es el microorganismo en sí y la taxonomía del mismo. La patogénesis es la capacidad que tiene el microorganismo de causar enfermedad en un cultivo, y la epidemiología es básicamente el origen de la enfermedad, cómo esta puede tener la capacidad de contagiar a nuestros cultivos y cómo se ha venido propagando de una área a una zona y a través del tiempo. Y el control también, pues, son parte de los aspectos que se consideran si vamos a hacerlo de manera cultural, de manera química, de manera biológica, de manera botánica, ¿verdad? Que son los diferentes métodos en el manejo integrado de enfermedades que lo vamos a considerar cuando estemos recibiendo cada uno de los microorganismos que causan enfermedades, ya sea bacterias, hongos, virus, nematodos o micoplasmas, o entre otros. Sintomatología. ¿Qué es un síntoma? Es la manifestación visible de la enfermedad, es la apariencia, es cómo se observa la hoja, si está amarilla, si está arrugada, si está grande, si está acuosa, si tiene manchas localizadas o manchas generalizadas. El síntoma es lo que se observa en la enfermedad, si está marchita, si no crece, si está amarilla de abajo para arriba o está amarilla de arriba para abajo. Esos son los diferentes síntomas. Ejemplos: manchas foliares, pústulas, bolsas carbonosas, quemazones, mosaicos, entre otros. Y el signo es la manifestación macroscópica o microscópica del agente que causa la enfermedad. Ejemplo: puntos negros, amarillos, rojos, el micelio, el polvo que son las esporas del hongo, y alguna nata o felpa blanca que se deja observar algunos microorganismos. Entonces, eso es otra de las cosas que ustedes tienen que aprender. Esto lo vamos a ver en la práctica número 3 del laboratorio. Esa práctica es un poco fuerte y es básica. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aprender bien a diferenciar entre signo y síntoma. En esta clase solamente pues le estamos dando lo que son los aspectos puntuales de lo que es la sintomatología, ¿va? Entonces, yo no sé si ustedes entienden cuál es la diferencia entre signo y síntoma. Les voy a recapitulizar, ¿no? O les vamos a puntualizar nuevamente. Ahí disculpen. Síntomas son las apariencias visibles externas de la enfermedad, y signo
son las estructuras del cuerpo del patógeno que se pueden observar en la enfermedad. Escucho. Le voy a dar, vamos a ver, al que me conteste correctamente, le voy a dar un punto oro hoy. Vamos a ver. Que me diga cuál de esas imágenes es signo. De esas 4 imágenes que tengo en la pantalla, 2 son síntomas y 2 son signos. Solamente quiero que me diga cuáles son signos. Y le doy un punto que esto lo vamos a regalar el día de hoy. Este punto es sobre 100. Vamos a ver. Diga.